Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados colegas. Continuando con la segunda jornada internacional de PROA en pediatría organizada por la Unidad Funcional PROA del Instituto Nacional de Salud del Niño. Vamos a iniciar la conferencia de la tarde, ¿no? En este bloque vamos a tocar un tema muy importante porque está relacionado con el uso inapropiado de antimicrobianos, ¿no? Que es el tema de la bacteriuria asintomática. Vamos a contar con la participación de la doctora Mariana Lanata Piazón. La doctora Mariana Lanata es pediatra infectóloga, es peruana, egresada de la Universidad Cayetano Heredia, con especialización en infectología pediátrica en Estados Unidos, y actualmente es el director médico del programa de optimización de uso de antimicrobianos del Hope Family Children Hospital. Y ella nos va a tocar este tema que yo creo que debe quedar muy claro para evitar el uso inapropiado de antimicrobianos, como es la bacteriuria asintomática. Hola Mariana, buenas tardes. Buenas Gracias tardes, por tu participación. gracias a ustedes por la invitación. Activa tu micrófono, no te escucho. ¿No me escuchan? Está activado. A ver, No, no ¿ahora se me escucha. escucha? ¿Mejor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Ok, Listo, gracias. perfecto. Comparto mi presentación. Listo, ¿ven mi monitor bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se veía bien mi pantalla? Intento, ¿no? Yo sí la escucho. ¿Veían mi pantalla bien o no? Sí. Ok, perdón, como no me respondían, no sabía si se veía. Ok, voy a hacerlo de nuevo. Ok, listo. Entonces, sí, mi nombre es Mariana Lanata Piazón. Soy médico peruana, pero vivo acá en los Estados Unidos y soy infectóloga. Y mis pasiones es stewardship o el uso apropiado de antibióticos. Entonces, me encanta que ahora estén haciendo estas jornadas educativas en Perú y me parece importante participar. Entonces, aquí estoy. Gracias por la invitación. Los objetivos de la charla son simples. Es primero definir qué es la bacteriuria asintomática, hablar un poco de la epidemiología y la prevalencia en pediatría, discutir cuáles realmente son las indicaciones de tratamiento, que son bien pocas, y de ahí conversar un poco sobre qué estrategias podemos usar para limitar el uso de antibióticos en estos casos. Primero la definición, y voy a disculparme porque estoy de servicio, entonces tengo que mirar si parezco inatenta a veces y tengo que mirar mis celulares porque me pueden consultar en cualquier momento, entonces solo para avisarles. Pero bueno, la definición, hay dos definiciones, esta es la más conservadora, que tienen que ser 2 muestras consecutivas, por supuesto, de la misma especie bacteriana, en 2 diferentes muestras de orina, con un cuento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, sin un compatible cuadro clínico. La mayoría solo, hay otras definiciones, la mayoría de gente solo lo interpreta como una sola muestra. Entonces, en realidad, es un hallazgo bacteriológico sin manifestaciones clínicas de un cuadro compatible con una infección del tracto urinario. Y esto es lo más importante.
La epidemiología, la verdad es que la prevalencia varía, por supuesto, según edad, sexo y antecedentes de salud, pero en general, en pediatría, la incidencia o la prevalencia en niños y niñas es menor del 1%, súper bajo en pediatría. Obviamente, si miras a niños sin circuncisiones menores de 1 año es un poquito más alta y en niñas es lo opuesto, a medida que van creciendo, incrementa. Por supuesto, si el paciente tiene antecedentes de salud importantes como vejiga neurogénica, por ejemplo, que necesitan cateterizaciones frecuentes o si tienen una vesicostomía, la presencia de bacteriuria asintomática incrementa drásticamente y hay estudios que reportan una prevalencia de hasta 77% o más. Y por supuesto, estos pacientes, y nuevamente, por eso es tan importante el uso juicioso de antibióticos, tienen mayor riesgo al estar colonizados y de ahí, eventualmente, si se infectan, tener infecciones por bacterias multidrog-resistentes porque tienen mucho más exposiciones a antibióticos que probablemente sean innecesarios. Entonces, ¿cuándo es que la bacteriuria asintomática requiere tratamiento? En pediatría, de verdad que hay casi poquísimos escenarios en los cuales se indica el tratamiento. La recomendación en general es que no hay evidencia que tratar la bacteriuria asintomática prevenga infecciones sintomáticas, prevenga pielonefritis o disminuya el riesgo de cicatrices renales. Entonces, en realidad, para el común denominador de nuestros pacientes y de la población, cuando hay presencia de bacteriuria asintomática, no se recomienda el tratamiento. Hay varios ensayos clínicos que han demostrado que tratarla no aporta beneficios. Hay tasas similares de recurrencia de bacteriuria asintomática en pacientes que fueron tratados versus los pacientes que no se trató. No hay diferencia, en cambio, al cuadro, si es que tienen reflujo vesicouretal, no va a cambiar su pronóstico, ni si es que el riñón va a crecer más, nuevamente el riesgo de cicatrices, etcétera. No cambia nada de eso. Y hay en la CID, esta es parte de la los clinical guidance o los guías clínicas, perdonen, a veces el cambiar de inglés a castellano, de la Sociedad de Infectología Americana. También mencionan que hay estudios que hasta han demostrado que si es que se trata la bacteriuria asintomática, hasta aumenta a veces el riesgo de pielonefritis aguda a corto plazo. No estoy segura por qué, pero bueno. Básicamente, hay 2 excepciones claras en las cuales sí se recomienda el tratamiento de la bacteriuria asintomática. Es el caso de adolescentes embarazadas y cuando niños van a recibir procedimientos urológicos invasivos en los cuales hay daño a la mucosa. Esas son las únicas 2 claras indicaciones de tratamiento de bacteriuria asintomática. El embarazo es el más fácil, ¿no? Se sabe que hay mayor riesgo a que progresen a pielonefritis, incrementa el riesgo a labor prematura y por ende el nacimiento de bebés de bajo peso. En esta revisión sistemática de Henderson, ponen un riesgo relativo de pielonefritis del 0.24 y mayor, o sea, el labor prematura es el riesgo más prevalente, el riesgo relativo de bajo peso al nacer o bebés prematuros es de 0.64. Esto es lo más común que sabemos, ¿no? En el embarazo, por eso hay tamizajes, se les revisan las orinas a las gestantes y es algo que es bastante uniforme de la recomendación de tratar. En cuanto a los procedimientos urológicos, nuevamente es cuando el procedimiento va a implicar trauma a la mucosa, porque se cree que si hay bacteriuria asintomática y hay trauma a la mucosa,
incrementa el riesgo a que progrese a una infección del tracto urinario y también incrementa el riesgo a infecciones de la incisión quirúrgica de manera postoperatoria. Entonces, son dos cosas que se quiere tratar de prevenir al tratar la bacteriuria asintomática en estos casos. La Sociedad Americana de Infectología, sí, por ende, recomienda la detección y el tratamiento de bacteriuria asintomática en estos pacientes antes del procedimiento, y la Sociedad de Urología Americana también respalda este enfoque. Nuevamente, esto es un caso claro en donde la literatura y las asociaciones grandes recomiendan el mismo enfoque. Leí un poco, mientras revisaba para esta charla, diferentes comentarios sobre tratar la bacteriuria asintomática en pacientes con trasplante renal. Hay algunos estudios que sugieren que quizás, noten lo ambiguo de mis palabras, que quizás hay un beneficio de tratar la bacteriuria asintomática en ese periodo inicial post-trasplante, durante el primer mes post-trasplante, porque todos sabemos que la inmunosupresión es mayor más cerca al trasplante, para tratar de prevenir complicaciones. Pero esto realmente es aún controversial, no es basado en evidencia sólida, y la verdad es que no es considerado estándar. La Sociedad Americana de Infectología no lo recomienda. Entonces, por ende, ni siquiera recomiendan el tamizaje o obtener orinas antes de un trasplante renal. Entonces, eso no se recomienda. ¿Cuándo hay que tratar? ¿Qué tan largo tratamos? En embarazadas, la ACOG, la Academia Americana de Obstetricia y Ginecología, recomienda 5 a 7 días. Ahora, como parte del uso racional de antibióticos, yo soy firme creyente de que tratamos todo de más, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo que está cambiando drásticamente es la duración de las infecciones que tratamos, y yo sé que la doctora Tomatis les va a hablar de eso más tarde hoy día, pero yo estoy segura que sobretratamos absolutamente todo, ¿no? 5 a 7 días es lo que dice la guía, pero yo, mientras revisaba esto, lo pongo a cuestionamiento, porque sabemos que, por ejemplo, para infecciones urinarias no tan leves, 3 días es suficiente. Por ejemplo, para cistitis, 3 días es lo que se recomienda. Entonces, ¿por qué para bacteriuria asintomática trataríamos 5 a 7 días? Nuevamente, estas son las recomendaciones actuales, pero no me sorprendería que en los siguientes años quizás disminuyan los números de días. Y en cuanto a procedimientos urológicos, 1 o 2 dosis. Esto es una profilaxis, no es un tratamiento. Entonces, la mayoría de lo que pude revisar en realidad es una dosis o máximo 2 postoperatorias, dependiendo de qué tan largo es el procedimiento. Entonces, la parte más importante, me parece, a discutir es las estrategias que podemos utilizar para tratar de limitar el sobreuso de antibióticos en el caso de bacteriuria asintomática, porque les he explicado, les he compartido que realmente hay muy pocas indicaciones que son poco frecuentes en pediatría por las cuales deberíamos tratarlas, ¿no? Cada vez que usamos antibióticos, estas son las cosas que tenemos que pensar, ¿no es cierto? El menor espectro para la bacteria correspondiente que tenemos que tratar de cubrir. Si se puede, siempre tratar el uso oral, asegurarnos que estamos usando una dosis adecuada y siempre la menor duración de antibióticos posible, ¿no? Estas son las cosas que tenemos que pensar constantemente cuando estamos usando antibióticos. Como yo sé que están en un día de jornada de uso racional de antibióticos, solo puse esta diapositiva en cuanto a los efectos adversos del sobreuso de antibióticos. Puse las 3 más comunes.
la emergencia de resistencia antimicrobiana, efectos secundarios y adversos y costos. Podría hablar horas sobre todos los riesgos asociados al sobreuso de antibióticos, pero me imagino que son cosas que han estado escuchando a lo largo del día y van a ir escuchando, pero alusión de que hay riesgos asociados a la administración de antibióticos. Creo que nuevamente un montón de clínicos, y lo veo acá constantemente en mi día a día, no reconocen aún o no piensan aún antes de prescribir un antibiótico que hay riesgos asociados a él o no los toman de manera importante, ¿no? Como lo harías con otras cosas. Por ejemplo, si tienes un paciente severo o hasta con una transfusión, siento que la gente se pone a pensar un poco más, ok, ¿cuáles son los riesgos, beneficios, si realmente necesito la transfusión o no? No siento que todavía estemos, la mayoría de clínicos, tan conscientes de los riesgos asociados al sobreuso de nuestros antibióticos. Pero bueno, para mí, en este caso, el caso de la bacteria sintomática, me parece que lo más importante es esto. Yo no sabía qué imagen poner, pero se me ocurrió esta de ojos que no ven, corazón que no sienten. Me parece que lo más importante es tratar de prevenir muestras inapropiadas porque es humano, es muy humano, es difícil ignorar un resultado positivo. Entonces, si podemos evitarlo, all over, o sea, empezar a simplemente sacar el cultivo de la ecuación cuando el cuadro clínico no es compatible, eso me parece que es lo que más impacto va a tener, ¿no? Cuando realmente se necesita una muestra de orina y si es que tomamos una muestra de orina, cuando realmente se tiene que mandar un urocultivo. Este es el paso más importante, a mí me parece. Tratar de prevenir que ni siquiera esa orina llegue a un cultivo. Me imagino que acá todos deben saber cuáles son los síntomas clásicos de una infección urinaria. No los voy a discutir detalladamente, pero en general, ¿no? Es importante y lo sabemos. Mientras menor es el paciente, los síntomas son menos específicos y por ende a la menor fiebre, menor irritabilidad, no está tomando bien la leche, lo que sea. Cualquier preocupación de que el bebé no esté en su estado normal, la infección siempre está en la ecuación y entre ellas una infección del tracto urinario. Entonces, en los bebés, en los pequeños, la verdad es que es difícil evitar una muestra urinaria y por razones obvias y está bien indicado. Mientras los pacientes van creciendo, ahí ya se vuelve mucho más fácil. Igual vemos que hay un montón de gente que pide orina que son innecesarias. Entonces, educar a su personal para tratar de limitar las muestras inadecuadas de orina. Entonces, nuevamente, cuando el cuadro compatible tiene sentido, ahí se revisa la orina. La siguiente es que el urocultivo solo sea reflexivo cuando el análisis de orina es abnormal y compatible con la presencia de leucocitos, porque ya les dije que si hay bacteriuria asintomática, no la vas a tratar. Entonces, ¿para qué gastar la plata y hacer todo el trabajo del laboratorio para cultivar algo que no lo vas a tratar? No vale la pena. Salvo que sean las situaciones que les mencioné. Y podemos hablar un poco de neonatos. En neonatos creo que sí, lo voy a hablar después, pero es un poco más como que interpretar con un granito de sal, como le decimos. Pero bueno, y de ahí tratar de prestar atención al tipo de bacteria que crece y al número de colonias. Estas son todas cosas muy importantes a la hora de interpretar el cultivo. Entonces, lo más fácil es cuando es positivo, ¿no? Un solo patógeno clásico de infecciones urinarias, mayor de 50.000 unidades formadoras de colonias en un espécimen cateterizado y si es una captura limpia tiene que ser más de 100.000. Un resultado equivocal son estos casos cuando tienes un patógeno que no es común, que cause infecciones urinarias y tampoco está tan alto, cuando hay crecimiento mixto o cuando es crecimiento puro, pero no es suficiente unidades formadoras de colonia. Y negativo es cuando claramente es estéril, hay poco crecimiento o reportan
flora de piel o perianal. Entonces mostró todo bien, me dice, doctora Lanata, ya me lo dice muy simple, no tratas la bacteria sintomática, tratar de evitar que saquen que manden urocultivos innecesarios, pero la vía real es un poco más complicada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Nuevamente para esta charla estuve revisando controversias de infecciones urinarias, pero no es realmente algo que reviso frecuentemente y yo, obviamente como subespecialista, no estoy consultada en si tratar o no bacterias asintomáticas, no es algo que yo veo día a día. Me topé con la discusión de qué tan precisos son los resultados de un análisis de orina, qué tan importante es el rol de la piuria. Entonces, desde el 2011, la Academia de Pediatría Americana recomienda o dice, ¿no?, que necesitas la presencia de piuria para el diagnóstico de una infección urinaria. Nuevamente, si tu examen de orina no es compatible con ITU, así crezca tu cultivo, lo ignoras. Y hay un montón hay una nueva corriente que está tratando de cuestionar esta indicación. Entonces, ese estudio salió en noviembre del año pasado, tratando de evaluar la precisión de los exámenes de orina que usamos para tratar de saber si es que un niño tiene una infección urinaria o no. Ellos solo vieron niños menores de 3 años en 3 instituciones diferentes. Importante es que solo fueron muestras cateterizadas y evaluaron diferentes métodos de analizar para piuria. El dipstick, que eso lo haces en tu clínica, ¿no?, con estas tiritas que cambian de color, microscopio, procesos automatizados digital y citometría. Entonces ven que la sensibilidad de estos test no son geniales, sobre todo en las metodologías más comunes, que son las tiritas y la imagen digital, subóptima. Y dijeron que de estos pacientes que les creció el cultivo, 20% no tenían piuria. Y que sabiendo la prevalencia más o menos de la bacteriuria asintomática es bastante baja, como les dije, que es el puntito en rojo, y considerando que algunos patógenos son contaminados, que no suman a este 20% que ellos encontraron sin piuria. Entonces, ellos dicen o concluyen que estos niños, estos 20% de niños que no tenían piuria, podrían tener infección urinaria y que hubieran requerido tratamiento. Ponen un poco en cuestionamiento el requerimiento de piuria con nuestras metodologías actuales que la mayoría de hospitales usa. Y lo que sugieren es usar la data clínica y la de laboratorios conjuntamente en cada caso individual. Entonces yo pongo esta pregunta, porque eso no es lo que hacemos todos los días. Eso es lo que hace un clínico. Yo literal hoy día hablaba con mis estudiantes sobre otro caso, pero no hay ningún laboratorio, ninguna prueba que sea perfecta. Entonces, al final, lo que hacemos todos los días como clínicos es poner las diferentes piezas de una historia juntas para tratar de armar una opinión médica y decidir qué vas a tratar. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? Evaluamos el caso clínico, todos mis exámenes de laboratorio y de ahí se toma una decisión. Hubo un comentario en respuesta a este artículo por uno de mis profesores en Nationwide, donde entrené para mi subespecialidad, que él, muchos de sus estudios son en infecciones urinarias. Él es infectólogo pediatra y hace uso racional de antibióticos también. Brian Baker hace más, estudia más marcadores de infecciones urinarias, más como basic
research en el laboratorio. Pero bueno, ellos respondieron a ese artículo con un comentario que hay que tener, hay que pensar que ese estudio no fue diseñado para ver o redefinir la inclusión de piguria en el diagnóstico. En sus estudios han demostrado que ciertas bacterias que sí causan infecciones urinarias como Klebsiella, Citrobacter y Enterococos tienden a inducir menos piguria en comparación a Escherichia coli. Entonces, sí hay que tener cierta consideración, sobre todo si patógenos compatibles con infección urinaria crecen como único patógeno y con más de 100 colonias, si es que es una muestra limpia, o más de 50.000 si es que es una muestra por catéter. Ellos están haciendo otros estudios que quizás hay mejores biomarcadores urinarios, entonces quizás para el futuro tengamos mejores formas de hacer urinálisis que sean quizás más sensibles para el diagnóstico de infección urinaria, y que en el fondo se necesitan más estudios. Pero tampoco se trata de que si no hay piuria, va a tener que preocuparse de qué me estoy perdiendo. Nuevamente, al final es lo mismo, ¿no? El cuadro clínico, si el cuadro clínico es compatible con la infección urinaria, poner todas las piezas del rompecabezas juntas para analizar. Y inclusive, yo voy todos los años, acá hay una reunión internacional de uso racional de antibióticos en pediatría, y en la última había una ponente que se discutía que en la mayoría de infecciones urinarias no se necesita antibióticos. Entonces, bueno. Otros desafíos, como les mencioné arriba, son los pacientes con vesicostomía o catéteres permanentes, o los pacientes con vejiga neurogénica que hacen cateterizaciones intermitentes. Ahí se vuelve todo mucho más complicado, porque la vejiga ya no es un espacio estéril. El análisis de orina es mucho más difícil de interpretar porque tienen inflamación, entonces a veces sí hay piuria, igual no se sabe si hay infecciones, es bien complicado. Entonces ahí creo que es mucho más difícil, y ahí requiere mucho más juicio clínico en cuanto a los síntomas del paciente por los cuales vino, ¿no? Acá las cosas más comunes, ¿no? Que viene, así sea por cuadro respiratorio, si tiene fiebre le sacan orina, y claramente el paciente tiene un cuadro respiratorio, no es la orina entonces, ¿no? Pero ahí se vuelve mucho más difícil, y esos son los pacientes que en mi experiencia sí veo y los tratan con antibióticos muy frecuentemente, y nuevamente eso incrementa su riesgo a estar colonizados con bacterias multiroresistentes, que al final empeora, porque claramente una vez que ya están colonizados con sus bacterias multiroresistentes, si en algún momento sí tienen pielonefritis y hacen sepsis por esa bacteria, van a tener mucho menos opciones de tratamiento y ya tienen una infección mucho más compleja. Y no lo escribí, pero bueno, quería mencionarles que en neonatos es otro cuadro un poco más donde creo que somos más juiciosos, porque el riesgo a no tratar una infección es mucho más alta, que así la orina sea perfecta o no tan compatible con una infección urinaria. Si tienes un solo patógeno que es compatible con una infección urinaria, que sabemos que puede ser severo, en esos casos la mayoría de clínicos estamos de acuerdo en que hay que tratar, porque el riesgo-beneficio es mucho más riesgoso no tratar una infección urinaria en un neonato, sobre todo si no tienes otra explicación para la fiebre. Entonces creo que esos son los escenarios clínicos más grises, de los cuales creo que interpretar la orina y el urocultivo se vuelven más complicados. Entonces, en conclusiones, la bacteriuria sintomática es poco prevalente en pediatría, y muy raras excepciones requieren el tratamiento. Entonces, nuevamente, como les trataba de discutir recientemente, lo más importante es no olvidarnos de todo el cuadro clínico y el juicio clínico. Hay que poner todas las piezas de rompecabezas juntos para tomar una decisión. Entonces, así el cultivo sea positivo, si las otras piezas no me están armando la imagen de una infección urinaria, no hay que tratar. Y en la mayoría de casos tenemos la oportunidad de reevaluar. Si el paciente no evoluciona como uno cree, si es que las cosas son complicadas, repite el examen de orina, repites el urocultivo. O sea, hay
siempre hay oportunidad para reevaluar, para seguir laboratorios o clínicamente cómo va el paciente y cuestionar si es que no tratamos, si es que tenemos que volver a tratar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí termino un par de minutos antes, pero eso en general para mí es la bacteriuria sintomática. Me parece un tema en general relativamente simple para tratar de evitar el tratamiento, pero reconozco que nuevamente en esas poblaciones más complicadas, sobre todo en los pacientes crónicos, se vuelve un poco más difícil, pero para mí, la estrategia más importante es tratar de evitar las muestras innecesarias y ahí ni siquiera tenemos que lidiar con tratar de ignorar un urocultivo positivo. Entonces, eso es básicamente mi charla de hoy día y les ponía mi email porque si quieren escribirme y tienen preguntas, yo soy feliz de ayudar en cualquier momento. Y nada, dejo el piso abierto para preguntas. Gracias, Mariana. Yo creo que realmente es un tema importante porque en muchos hospitales y en la práctica ambulatoria se tiende mucho a tratar las bacteriuras asintomáticas, ¿no? Una práctica que debemos evitar es hacer urocultivo de control en los pacientes tratados con una terapia dirigida basada en urocultivo con una evolución favorable, ¿no? Ya no se recomienda como antes urocultivo de control. O sea, si la terapia es guiada por urocultivo y la respuesta es favorable, no se recomienda, hay que evitar solicitar urocultivo de control. Otra práctica que tenemos en nuestro medio es que cuando van a hacer los controles del niño, solicitan examen de orina y urocultivo, ¿no? Y como tú dices, se pueden detectar algunos casos de bacteriuria. Lo otro también, que también es una práctica que tratamos de eliminar, es el uso de examen de orina y urocultivo como un requerimiento prequirúrgico, ¿no? Acá también es frecuente que dentro de los exámenes preoperatorios pidan examen de orina y urocultivo, ¿no? En niños que no tienen síntomas respiratorios y que no van a ser sometidos a procedimientos relacionados a la vía urinaria. El otro aspecto, como tú comentabas, es estos niños que tienen catéteros urinarios, vejigas neurogénicas o vesicostomías. Los que tienen vejiga neurogénica, como tienen cateterismo intermitente, pueden tener pues, cierto grado de piuria por la misma inflamación del catéter y eso no implica que tengan una infección urinaria. Lo que te quería preguntar es en relación a qué estrategia tienen ustedes en aquel paciente urológico, ¿no? Con bacteriuria asintomática que va a ser sometido a una cirugía urológica. Por ejemplo, una práctica frecuente en hospitales, incluso en mi hospital, es que le dicen a la madre, venga cuando el urocultivo esté negativo para programarlo. Y de la fecha que tiene urocultivo negativo a que lo programen pasan 2 a 3 semanas y ya el urocultivo vuelve a salir positivo, o sea, vuelve a tener bacteriuria asintomática, ¿no? ¿Qué estrategias optan ustedes con los colegas de urología en esos casos? Sí, excelentes comentarios y preguntas y básicamente confirman lo que dije, ¿no? Que la mejor estrategia es evitar las muestras innecesarias porque no somos buenos ignorando resultados positivos. Es el mayor problema. Nosotros, felizmente, acá no tenemos esas prácticas que usted mencionó. Absolutamente no se repite urocultivo. Así hayas tenido uno positivo que creas que fue infección urinaria, tratas y punto, ya está. Si el paciente mejoró, no hay por qué volver a mirar. No se requiere eso, definitivamente no como control, no como preoperatorio. Nuevamente, solo se recomienda preoperatorio tener un urocultivo en pacientes que van a tener un procedimiento urológico y en los pacientes que usted menciona, que fue su pregunta, pacientes crónicos con vesicostomía, si se tiene un urocultivo porque van a tener un procedimiento urológico, lo único que hay que hacer es usar ese urocultivo como guía para su profilaxis perioperatoria. Es decir, si tiene una Klebsiella más resistente o una pseudomonas,
como preoperatorio profilaxis, que usualmente es durante el procedimiento, se da una dosis a 2 del antibiótico que cubre esa específica bacteria a la cual el paciente está colonizado. Entonces, idealmente, mientras más cerca al procedimiento, lo mejor. Yo sé que es complicado, y de ahí simplemente lo usas para guiar como profilaxis y punto. 1 a 2 dosis máximo. Claro, porque esperar que el urocultivo sea negativo para recién programarlo va a volver a crecer la bacteria, o sea que... Además que la mayoría de estos pacientes siempre crecen algo. Es lo mismo que una traqueostomía, un paciente con traqueostomía. Una vez que están colonizados, siempre van a crecer cosas. Entonces, se vuelve mucho más complejo. Entonces, para mí, nuevamente, el mensaje es el mismo. Tratar de limitar las muestras cuando el cuadro clínico no tiene sentido. Entonces, no cultives si es que no vas a hacer nada al respecto, ¿no? O que no deberías. Creo que eso es en donde podemos tener mucho mayor impacto, porque una vez que el cultivo creció, es mucho más difícil convencer a los clínicos de ignorar ese cultivo. Entonces, en la mayoría de cosas, igual, nuevamente, el otro ejemplo común en el cual, para mí, por ejemplo, es una batalla mucho más prevalente porque no tenemos tantos problemas con bacteriuria asintomática, pero el sobreuso de cultivos respiratorios y sobretratar cultivos respiratorios es una pesadilla en la UCI acá. Es más, tengo gente que lo repite cada 2 días, entonces vas teniendo diferentes cosas y, en fin, Marisusta, eso es mucho más común, por lo menos acá. Pero es la misma idea. Si no vas a tratar algo y no el cuadro compatible, el cuadro clínico no es compatible, ni siquiera mires la orina. Pero sé que es mucho más difícil, ¿no? Entonces requiere mucho más esfuerzo de educativo y de hablar con los colegas urólogos, de, por ejemplo, otra cosa que acá hemos hecho en Stewardship un montón, ¿no? Yo no he practicado medicina en Perú hace tanto tiempo que no sé cómo funcionan las cosas acá, pero acá es común que en un montón de emergencias o donde se ve pacientes enfermos, acá lo llamamos urgent cares, que una enfermera ve al paciente y empieza a sacar análisis antes de que un médico evalúe al paciente, ¿no? Entonces, a veces se pedían cosas que no eran necesarias, pero de ahí el clínico veía el resultado y ya no puede ignorarlo, o ya se le avisó. Por ejemplo, acá era clásico con streptococo en la garganta. Entonces, el test no era necesario, el paciente claramente está con mocos, con síntomas respiratorios, pero ya tienes el test positivo, entonces no lo pueden ignorar. Entonces, hay un montón de cosas que como personas que estamos defendiendo el uso de antibióticos, de tratar de evitar la prueba en sí, es para mí el paso con mayor impacto. De ahí convencer a alguien a ignorar un resultado positivo es mucho más difícil. Entonces siento que en la orina es lo mismo. Ok, Mariana, muchas gracias. Yo creo que el tema de bacteriuria sintomática ha quedado muy claro, ¿no? Te agradezco tu participación en esta jornada internacional. Ya nos apoyaste el año pasado. Espero que nos sigan apoyando nuestros colegas peruanos que laboran en Estados Unidos para tratar, pues, de promover el uso responsable y apropiado de antimicrobianos en la comunidad y en los hospitales de nuestro país. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Mucho Un gusto. gusto. Nos vemos. Hasta luego. Chao.